Buenos días. Good morning. It's very good to be back with you today. Es bueno estar aquí otra vez hoy. My wife enjoyed it so much yesterday A mi esposa le gustó tanto ayer that she's gone to a women's Bible study this morning. que esta mañana fue al estudio bíblico de mujeres. So I'm very grateful for you for coming back. Así que yo les agradezco volver aquí hoy. I'm also very glad to have my good friend Don Teo translating for me. Y está muy alegre de tenerme a mí traduciendo. He knows much more about this subject than me. Él sabe mucho más de este tema que yo. So I've said that if I make any mistakes or leave anything out, Así que si yo cometo algún error, then he is to correct it. yo tengo que corregirlo. I remember the story of someone who was speaking with a translator like this. Recuerdo una historia de alguien que estaba estaba hablando con un traductor así. And like I've tried to do, he made a joke. Y como yo estoy intentando hacer, este expositor estaba contando un chiste. It was quite a short joke, El chiste era muy breve, but then he realized that the translator was giving a very, very long translation. pero luego se dio cuenta que el traductor estaba dando una traducción muy extensa And then everyone laughed really loudly. y que todo el mundo se rió mucho. What actually happened was the translator said this. Lo que ocurrió es que el traductor dijo esto. He's made a joke, but it's a very bad joke and it doesn't work in our culture. El traductor dijo, él hizo un chiste, pero el chiste es muy malo y en nuestra cultura no funciona. But we want to encourage him, so laugh really loudly. Pero queremos animarlo así que se rían muy fuerte. So you must be very free to follow suit. Y dice que estoy con toda libertad para hacer lo mismo. Our theme this week is idolatry and God's battle for our hearts. Nuestro tema en esta semana es la idolatría y la batalla de Dios por nuestros corazones. And in many ways the set text for that is Ezekiel chapter 14 Y nuestro texto para eso es Ezequiel capítulo 14 and verse 5. y el versículo 5. I think Don Teo has Ezekiel in his Bible. Creo que Don Teo sí tiene a Ezequiel en su Biblia. Ezequiel capítulo 14, versículo 5. Así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. And earlier in the passage, Y antes de eso, en el mismo pasaje, the Lord has said that these men have put our idols in their hearts. lo que Dios dice es de que estos hombres han puesto a los ídolos en sus corazones. This is repugnant to God. Algo que resulta repugnante para Dios. But God is so gracious Pero en su gracia, that he wants to recapture their hearts for himself. Dios quiere recautivar su corazón para Él. Let's pray for his help. Vamos a orar por su ayuda. O Lord our God, you have no need of us. Nuestro Señor, tú no tienes necesidad de nosotros, But we have such a total need for you. pero nuestra necesidad de ti es total. And we know that our idols get in the way of that. Y sabemos que los ídolos se entrometen en esa necesidad They rob you of your rightful place. y te quitan a ti el lugar debido que debes tener en nuestro corazón. And they rob you of your glory. Y te quitan a ti, te roban tu gloria. But we thank you that you reach out to us with hands of grace, with arms of grace. Pero te agradecemos que tú buscas alcanzarnos con la mano de tu gracia To bring us back to yourself. para hacernos volver a ti. Lord, we pray you would do a deeper work of that in us this morning.
Señor, te rogamos que tú hagas una obra más profunda de eso en esta mañana. For Jesus' name's sake. En el nombre de Jesús. Amen. Great Britain has exported many things. El país de Gran Bretaña ha exportado muchas cosas. One of our greatest exports was the Beatles. Una de nuestras exportaciones más importantes fue el grupo de los Beatles. You know, the Beatles? Yeah. ¿Conocen? Good. The Beatles had a manager called George Martin. Ellos tenían un administrador, George Martin, and he was ill and went to hospital. estaba enfermo, fue al hospital. And one of the Beatles, George Harrison, went to visit him in hospital. Y uno de la banda, George Harrison, fue a visitarlo en el hospital. Now, George Harrison had been very influenced by Eastern religion. Y George Harrison había recibido mucha influencia de las religiones orientales. And when he went to see his friend in hospital, Cuando fue a ver a su amigo en el hospital, he produced a small statue. él produjo una pequeña estatuilla. It was a Hindu idol. Era un ídolo hindú. When he left the statue in the hospital room. Y cuando él salió, dejó allí esta estatuilla en la sala, en el cuarto del hospital. And he said to George Martin, Y le dijo a George Martin, "You'll be all right. tú vas a estar bien He'll take care of you." porque él va a cuidar de ti. Now that is an example of the kind of literal idolatry we find in the Old Testament. Este es el tipo de idolatría literal que encontramos en el Antiguo Testamento. But actually that's not very common in modern contemporary society. Pero ya eso no es muy común en la sociedad contemporánea. But there are physical idols that people worship. Pero sigue habiendo ídolos físicos que la gente adora. That's an example from the non-Christian world. Tal vez un ejemplo del mundo no cristiano. Sadly, within the Christian world, there are also examples of this. Pero también en el mundo cristiano hay ejemplos de eso. And in different forms of the Christian church, images are used in idolatrous ways. Y en algunas formas de la iglesia cristiana hay imágenes que se están usando en formas idólatras. But I'm not going to start there or dwell on that now. Pero no voy a tocar mucho ese punto ahora. Because the bigger danger Porque el peligro más grande is metaphorical idols. son los ídolos metafóricos. The metaphor of idolatry La metáfora de la idolatría applied to things which are not religious statues. se deja aplicar a cosas que no son estatuillas, imágenes. What we find in the New Testament is this double pattern. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es este patrono, este doble aspecto. The critique of literal idols Hay una crítica de ídolos literales, físicos, and the application of the metaphor of idolatry y la aplicación de la metáfora de la idolatría to other things. a asuntos distintos. Let's look at some examples. Miremos algunos ejemplos. Matthew 6. En Mateo capítulo 6, versículo 24, texto muy conocido: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. He's talking about money and serving money. Está hablando de las riquezas, de la plata y de servir a la plata. And that recalls for us that whole pattern we saw from the Old Testament. Y esto es lo que nos trae a la mente todo el patrono del Antiguo Testamento. Of serving a master. Idolatry is serving a master. Lo que hablamos ayer de que idolatría es servir a un amo. Making an alternative God that you serve. Colocar algo en el lugar de Dios y servir a este algo. And that is what Jesus is drawing on in this example.
Y esto es lo que Jesús usa como trasfondo cuando da este ejemplo. So, first example of idolatry metaphorically. Así que este es el primer ejemplo de la metáfora de la idolatría. The second is from Colossians 3. Otro ejemplo es de Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Colosenses 3, 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. So he actually uses the language of idolatry here, Está usando el lenguaje de la idolatría aquí and he applies it again to greed or avarice. y lo está usando en forma metafórica para aplicarlo a la avaricia. It's clearly a metaphorical usage. Es evidentemente un uso metafórico. He does something similar in Ephesians chapter 5. Hace algo similar en Efesios capítulo 5, el versículo 5. Efesios 5, versículo 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Once again, the explicit language of idolatry, Nuevamente, el lenguaje explícito de la idolatría, but it's not applied to religious cults or statues. pero no se aplica a culto religioso ni a imágenes. Once again, there's a connection with greed. Y nuevamente la conexión con la avaricia. And there is some debate among the commentators. Y hay algo de debate entre los comentaristas. Is it just greed as idolatry here? Si Pablo solamente está pensando en la avaricia como idolatría aquí, And the argument is that it's only greed in Colossians. y que solamente en Colosenses se está hablando de la avaricia específicamente, Which is the parallel passage. que es el pasaje paralelo a este pasaje de Efesios. So that's the one position. Esa es una posición. Or the other position, La posición alternativa, which is that immorality and impurity and greed are all seen as idolatry. es que en este pasaje de Efesios se está mirando no solo la avaricia, sino también la inmoralidad y la impureza como idolatría. The arguments are finely balanced, personally, because Son argumentos difíciles de decidir. I tend to see it as being more inclusive because the passage as a whole is about sexuality. Me parece de que aquí la idolatría sí incluye más que solamente la avaricia, porque todo el contexto del pasaje es sobre la inmoralidad sexual. But wherever you come down in that debate, Pero aparte de cuál es la opción en el debate, the main point still stands. el punto básico sí vale. The metaphorical use of the whole idol paradigm. Se trata de un uso metafórico del paradigma de la idolatría. Then another use in Philippians chapter 3. Otro uso del término se encuentra en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 19. Filipenses 3, 19. Su Dios es su propio apetito. My English translation says, whose God is their stomach. Lo que dice en la versión inglesa, y lo que es el texto literal, su Dios es su estómago. Now some people have tried to say this is about the Jewish food laws. Alguien ha sugerido de que se está hablando aquí de las leyes de dieta de los judíos. And that sets up another fascinating kind of idolatry, Y eso sería muy interesante, porque sería otro tipo de idolatría, making an idol out of a religious rule. haciendo un ídolo de lo que es una regla religiosa para la vida. But I think that's too ingenious. Creo que eso es demasiado sutil. It seems to me he's talking about one of the base human appetites. Creo que más bien aquí Pablo está hablando de los apetitos fundamentales del ser humano. And saying that our appetite and our stomach can become our God. Y está diciendo que nuestros apetitos, nuestro estómago, puede llegar a ser nuestro Dios. And then finally, the verse we looked at yesterday, 1 John 5. Y por fin un versículo que ya lo vimos ayer, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. 1 de Juan
Juan 5:21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Now this comes right at the end of 5 chapters of this letter. Esto llega al puro final de 5 capítulos de esta carta. At no other point has he mentioned idol worship. Y Juan no ha mencionado la idolatría en ninguna otra parte de la epístola. And again, the commentators debate this verse. Y nuevamente viene el debate de los comentaristas. Does he suddenly think of something at the last minute? ¿Será que a Juan se le ocurre en el último momento también hablar de esto, otra cosa? He's been talking about all these other problems. Ha estado hablando de estos problemas hasta ahora. And then he suddenly remembers Y por fin se acuerda they've got a bit of a problem with idol worship as well. que también tienen que cuidarse de los ídolos. So he just adds that on before the letter is posted. Y lo agrega antes de enviar la carta. Now some commentators think that. Así piensan algunos comentaristas. But most give him more credit than that. Pero la mayoría de los comentaristas le dan más crédito al escritor de la carta. And what they see is John using a different perspective Y lo que ellos dicen es que aquí al final de la carta, Juan introduce una nueva perspectiva, una perspectiva distinta, to sum up everything he's been saying. para resumir todo lo que ha venido diciendo hasta ahora. He borrows the biblical paradigm of idolatry, Presta el paradigma bíblico de la idolatría to say this is what I've been saying all along, all the way through. para decir realmente es del problema de idolatría que he estado hablando a través de estos capítulos. All these different problems that he has been critiquing. Los diferentes problemas que ha estado a los que se ha dirigido. They can all be summed up with the metaphor of idolatry. Todos estos problemas se pueden resumir en la metáfora de la idolatría. So if we step back from these verses, Así que si tomamos distancia de estos versículos y los miramos bien, we can see that idolatry is used metaphorically in the New Testament for our sin. vemos de que en el Nuevo Testamento se utiliza el lenguaje de la idolatría en forma metafórica para hablar de nuestro pecado. And so that means we should be not just thinking about statues as idols in our lives, Y esto implica que no debemos estar pensando solamente en cuanto a imágenes, estatuillas en nuestra vida, but all sorts of other things as well. pero todo tipo de otras cosas también. Now here's some of the ways that people who've written about idolatry have tried to summarize it. Aquí hay algunas formas en que la gente que ha escrito sobre la idolatría ha intentado sintetizar el tema. This is one writer summarizing a number of other writers, Este es un autor que está recogiendo lo que otros autores han dicho sobre el tema. including some very notable theologians like Niebuhr and Karl Barth. Algunos teólogos bastante notables como Niebuhr, como Barth. When we understand idolatry as a metaphor, Cuando entendemos la idolatría como metáfora, it is making that which is contingent absolute. lo que hace es hacer absoluto lo que es contingente, Treating as ultimate what is not ultimate. uno está tratando como esencial lo que no es esencial. Tratar como esencial lo que no es esencial. And elevating some parts of the created order to the central place that the Creator alone should occupy. Y elevar algún elemento del orden creado al lugar central que debería habitar exclusivamente el Creador. Now I know there are a lot of abstract words there, Creo que obviamente hay muchas palabras abstractas ahí, but this just enables us to understand what is going on in idolatry. pero nos ayuda a entender qué es lo que pasa en la idolatría. And let's recall, just going back one slide, Y recordemos, devolviéndonos a la imagen al PowerPoint anterior, what we saw yesterday. lo que dijimos ayer, Idolatry as the worship of substitutes for the living God. idolatría es la adoración de sustitutos del Dios verdadero y viviente. And there was the
the political metaphor of what we trust and what we serve. Y nosotros vimos ayer la metáfora política. Idolatría es aquello en que confiamos y a lo cual o a quien servimos. And the marriage metaphor Y la metáfora del matrimonio. of what we love and what we delight in. El amor, la devoción, el deleite que le damos a algo o alguien. Now let's think about how idols influence us. Ahora pensemos por un momento en la forma como los ídolos nos afectan, influyen en nosotros. They affect us through the flesh, which is the part of us which is against God. Nos afectan a través de la carne. La carne, cuando se usa, es para hablar de aquello que hay en el ser humano que se opone a Dios. A part of that is our fallen human nature. Y eso es una forma de hablar de nuestra naturaleza humana caída. And John Calvin describes it in this way. Juan Calvino lo describe en esta forma. Man's nature is a perpetual factory of idols. La naturaleza humana es una fábrica perpetua de ídolos. An idol factory. Una fábrica de ídolos. There is something inside us that is always generating idols. Hay algo dentro de nosotros que va produciendo, generando ídolos. It's a very potent picture. Es una imagen bastante fuerte. We need to realize that is who we are. Eso es lo que somos nosotros. And everybody else as well. That's human nature. Y todas las personas en nuestro alrededor. So that comes from within. Esa es la naturaleza humana. Eso surge de nosotros mismos. Then there is the influence of the devil and of evil spirits. Está la influencia que viene desde fuera del diablo, de los demonios. We thought of that yesterday in some length. Ayer estábamos hablando de eso. We must also recognize the influence of the world around us. Y debemos también reconocer la influencia del mundo alrededor. The human culture in which we live. La cultura de la cual formamos parte. And which has its own life within us. Y que tiene su propia vida dentro de nosotros. That means we need to think about what we could call the sociology of idolatry. Esto implica que hemos de considerar lo que se puede llamar la sociología de la idolatría. Because the idol factory is not just an individual thing. Porque esa fábrica de ídolos no es apenas una cosa individual personal. As human beings, we live collectively and socially. Como seres humanos, nosotros vivimos colectivamente en sociedad. And so human groups are themselves collective idol factories. Así que los grupos humanos, las asociaciones que tenemos como seres humanos, también son fábricas de ídolos. You know, we do so many things in groups. Hay tantas cosas que nosotros hacemos colectivamente, en comunidad. We form teams to play football. Nosotros hacemos equipos para jugar fútbol. We have schools for education. Tenemos colegios para la educación. We join together in companies to do business. Nos unimos en empresas para hacer negocios. And we join together collectively to produce idols. Y nos unimos juntamente con otros para producir ídolos. One feature of this is a collective deception by idols. Y un aspecto de eso es el engaño colectivo de los ídolos. There is what we could call idolatrous social conditioning. Hay un condicionamiento social idólatra. So just as someone from one culture will tend to believe what that culture believes, Así que como una persona de una cultura por lo general cree lo que en esa cultura se cree, a part of that will be being socialized into idolatry. parte de eso se habrá socializado como idolatría. And idolatry is socially reinforced and maintained. Y la idolatría se refuerza socialmente y se mantiene, se perpetúa socialmente. It's a group thing. Es algo colectivo, grupal. So, for example, just in my Bible reading this morning, Así yo encontré en mi lectura bíblica esta mañana, en Levítico capítulo 20, in Leviticus 20 and verse 23,
Levítico capítulo 20, el versículo 23. Esta Biblia no tiene Levítico. Levítico capítulo 20, el versículo 23. No vivan según las costumbres de las naciones, que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. You see, the customs of the nations. Ahí habla de las costumbres de las naciones. And they were idol worshippers. Y ellos adoraban ídolos. It was a collective cultural phenomenon. Era un fenómeno colectivo. And the same thing happens with metaphorical idolatry. Colectivo y cultural. Y lo mismo ocurre con la idolatría en sentido metafórico. What we find are idolatrous values. Encontramos que hay valores idólatras. We have idolatrous laws. Tenemos leyes idólatras. I don't mean literal laws from the parliament. No estoy hablando de leyes que se hayan hecho en el Congreso. I mean the kind of laws that we have, certain rules that society has. Sino las reglas sociales a que nos sometemos. The norms of any society. Las normas sociales. That is what seems obvious and normal to everyone. Es lo que le parece obvio y evidente a todo el mundo. So, try and think of an example from my own country. Déjenme pensar un ejemplo de mi propio país. In terms of human sexuality, for example. Por ejemplo, en términos de la sexualidad humana. It now seems completely normal in the United Kingdom. Ahora en el Reino Unido, en Gran Bretaña, parece perfectamente normal. To very large numbers of people. Para un número considerable de personas. For a man and a man to be able to get married. Para un hombre casarse con otro hombre. It just seems obvious. Parece obvio. To move on, the next heading says idolatrous definitions of success and failure. En el siguiente punto se habla de definiciones idólatras del éxito y del fracaso. These are all part of the air that we breathe without our realizing it. Son parte del mismo oxígeno que respiramos sin darnos cuenta. Another very significant one is idolatrous notions of shame and stigma. Otros son las nociones idólatras de vergüenza, de estigma. And that varies a lot from country to country. Y eso varía mucho entre un país y otro. Some cultures are more shame-based than others. En algunas culturas eso de la vergüenza tiene mucho más peso que en otras culturas. But all those things are bound up with different kinds of idolatry. Pero todos son aspectos de diferentes tipos de idolatría. So idolatry is a grid for understanding society. Así que la idolatría nos da un marco para entender la sociedad. And it's very interesting if we look at the history of the early church. Y es interesante cuando miramos la historia de la iglesia antigua. To see them, the early Christians, adopting this approach. Ver cómo los cristianos en esos primeros siglos adoptan este acercamiento. So here's a quote from Tertullian. Aquí hay una cita de Tertuliano para la iglesia del segundo siglo. Dice: el principal crimen de la raza humana, la acusación más grave formulada contra el mundo, la causa del juicio, es la idolatría. Porque aunque cada pecado individual tiene su propio rostro, todos ellos se engloban en el título de idolatría. And here's a summary of that approach from a contemporary British theologian, Mike Oving. Y aquí hay un teólogo contemporáneo británico que lo resume en esta forma. Cuando se enfrentaron a una cultura religiosa bastante multiforme, donde el control político estaba claramente en las manos de los no cristianos, los cristianos del Imperio Romano usaron la idolatría de manera muy analítica, pues la veían como algo fundamental. Now here we're into the whole area of worldview and worldview analysis. Aquí estamos en el área de cosmovisión y del análisis de cosmovisión. And there may be some people thinking here, oh, it's all getting very intellectual and abstract.
Y a veces se razona en este tema en forma muy intelectual y muy abstracta. And you may be just wanting to think about your own personal idols and not worry with all this intellectual stuff. Y tal vez usted preferiría sencillamente hablar de lo que son sus propios ídolos y no meterse en todos esos temas intelectuales. I have some sympathy. Y tengo simpatía con eso. But don't worry, we will get on to very specific diagnosis. Pero no se preocupe, nosotros sí vamos a entrar en un diagnóstico muy concreto, específico en la vida personal. And before the morning is over, Antes de terminar esta mañana, you'll have had to think quite deeply about your own personal idols. habrán tenido que pensar profundamente sobre sus propios ídolos personales. But it is also important Pero también es importante that we use the minds God has given us que usemos la mente que Dios nos ha dado to understand the human world around us para entender el mundo humano alrededor nuestro and to understand the patterns of idolatry out there y entender los patrones de idolatría que hay en ese mundo and how they affect us. y cómo nos afecta. This is about the idols of the heart Estamos hablando de los ídolos del corazón this whole week. toda esta semana. But you know, in the Bible, the heart is not just the emotions. Pero ustedes saben que en la Biblia el corazón no representa apenas las emociones, And it's not just about desires and appetites. ni habla apenas de deseos y apetitos. The heart is the center of the human personality. El corazón es el centro de la personalidad humana. And that includes our emotions Y eso incluye nuestras emociones and our will, y nuestra voluntad, but also our minds pero también nuestra mente, and our imagination nuestra imaginación, and our conception of reality, nuestra forma de mirar, de concebir la realidad, our worldview, our outlook on the world. nuestra cosmovisión, nuestra óptica sobre el mundo. And so in God's battle to recapture our hearts, Así que en la batalla de Dios por cautivar de nuevo nuestro corazón, we need to engage in this wider analysis. tenemos que entrar en este análisis más amplio. Now let me give an example from someone who I was counseling. Déjame darles un ejemplo de alguien a quien estaba aconsejando. This was a man who was married, Era un hombre casado and he wanted to talk about an issue in his sex life with his wife. y él quería hablar conmigo sobre algún problema en su vida sexual, su relación sexual con su esposo. When she wouldn't have sex with him, Cuando ella no quería tener sexo con él, he used to get very angry. él se ponía furioso, I mean, really angry. realmente furioso. And sometimes he would storm out and sleep in another room in the house. Y de pronto saldría del cuarto para dormir en otro cuarto de la casa. He didn't know why he got so angry. Y él no entendía por qué se ponía tan furioso. As we talked it through, something surprising emerged. En la medida que hablamos del tema, surgió algo sorprendente. It wasn't the obvious thing. No era la cosa obvia. It wasn't that he was deprived of a physical pleasure that he wanted. No era de que se sentía privado del placer físico que buscaba. It was actually all about power. Todo giraba en torno del tema del poder. It wasn't really about sex at all. No era sobre el sexo. And he started to understand that in his understanding, the way he understood the world, Y nos dimos cuenta de que en su forma de entender el mundo, was that a wife should do what her husband said. su concepto era que la esposa tiene que hacer lo que dice el esposo. And within his worldview, it was very important that if he said something, his wife should do it. Y en su cosmovisión era muy importante de que si él dijera algo, que su esposa lo hiciera. He was the boss. Él era el jefe. That was the culture that he had, that he'd inherited. Era la cultura que él tenía, que había heredado. And so for his wife to say no to sex Para su esposa decirle no al sexo, was a challenge to his whole understanding of what marriage was. él estaba retando su concepto de que era el matrimonio, With him as the boss. con él como jefe. And as he understood that, they were able to work through it and are in a much better place today. Y al reconocer que eso era lo que estaba pasando, era posible para él trabajar el tema y hoy están en una relación mucho mejor como pareja. So understanding our worldview and our culture can affect all sorts of things. Así que entender nuestra cosmovisión y nuestra cultura puede ayudar en muchas formas.
Here's a quote from Tim Keller about this whole activity. Aquí hay una cita de Tim Keller sobre todo este aspecto. Una iglesia misionera si ha de tener un encuentro misionero con la cultura occidental, tendrá que confrontar los ídolos de la sociedad. The confrontation of the idols of society is an integral part of the mission of the church. Confrontar los ídolos de la sociedad es una parte integral de la misión de la iglesia. We need to approach it in this way. Tenemos que acercarnos al tema de esta forma. We need to recognize what is good. Tenemos que reconocer qué es bueno. We need to recognize the good world that God has made. Tenemos que reconocer que Dios creó este mundo bueno. And we need to recognize the good features of human culture and society. Y tenemos que reconocer los muchos aspectos buenos, positivos de la sociedad y la cultura humana. And to recognize the common grace by which God keeps giving us these things. Y tenemos que reconocer lo que se llama la gracia común, por medio de la cual Dios nos da muchos dones. And then to realize how these things are twisted and distorted by human sin. Y luego reconocer cómo estas cosas buenas se distorsionan, se tergiversan por el pecado humano. So it is always going to be a mixed picture. Así que siempre va a ser una imagen mixta, cuadro mixto. And idolatry will very often be taking a good thing Y la idolatría lo que hace es tomar algo positivo, algo bueno, and making it too important. y convertirlo en algo demasiado importante. Giving it a level of significance that is inappropriate. Darle un nivel de significado que no es apropiado, desproporcional. Or twisting it to some end that is wrong. O tergiversándolo hacia una finalidad nueva que es mala. This is the basic pattern for understanding the physical and the human worlds. Ese es el patrono básico para nosotros entender el mundo humano y el mundo físico. Good things which have been put to the wrong use. Cosas buenas que se están usando para un fin malo. So that's the starting point. Esto es un punto de inicio. Punto de arranque. Now to think for a moment about some of the trends in contemporary Western idolatry in society. Ahora, si pensamos por un momento en tendencias modernas, contemporáneas en la sociedad occidental, I'm going to jump in voy a meterme, lanzarme and make an assertion y hacer una afirmación, una declaración, that one of the key areas of idolatry que una de las áreas claves de la idolatría is the whole value of human autonomy. es todo el tema de la autonomía humana. What some people call freedom. Algunos lo llaman libertad. And with that, Y con eso, a goal of self-realization. la meta de la autorrealización. The school that I went to El colegio al cual asistí has, in recent years, got a vision statement for itself. Ese colegio ha articulado una afirmación, declaración de misión de la institución. And the school now says that it is trying to help the students Y ahora el colegio dice que está ahí para ayudar a los estudiantes to become the best possible version of themselves. para llegar a ser la mejor versión de sí misma que pueden ser. Do you see how individualistic it is? Noten cuán individualista llega a ser eso. Nothing about society or anyone else, Ahora piensen en la sociedad, en todos los demás, just the best they can be. lo mejor que ellos pueden ser. And these values of human autonomy and self-realization Y estos valores de la autonomía humana y de la autorrealización are becoming stronger and stronger in Western society. se están fortaleciendo cada vez más en la sociedad occidental. Now, I say Western society in a very general way. Ahora estoy usando el término cultura, sociedad occidental en forma muy general. I guess I'm talking about the society I know, which is Britain. Estoy hablando de la sociedad que yo conozco, que es Gran Bretaña.
You will have to weigh up and see how much that applies here in Colombia. Ustedes tendrán que evaluar hasta qué punto lo mismo se aplica en la situación acá. But it is, I think, the general trend of the Western world. Pero creo que es una tendencia general del mundo occidental. Much of that goes back to trends in intellectual life and in philosophy and academic life. Mucho de esto tiene que ver con tendencias filosóficas en el mundo intelectual, which is then filtered down elsewhere. que se van filtrando al mundo en general. And certainly within philosophy, the idea of the autonomous self Y definitivamente en la filosofía, la idea del yo autónomo has become more and more significant over some centuries. ha llegado a ser cada vez, ha cogido cada vez más fuerza en los últimos siglos. Now, within the whole realm of philosophy, it's been expressed in different ways. En el campo de la filosofía, esto se ha expresado en formas distintas. In the modernist phase, En la fase modernista, coming out of the Enlightenment, que surgió de la Ilustración, human reason was seen, autonomous human reason was seen as something you could trust and rely on. uno se estaba mirando la razón humana autónoma como algo en que uno podía confiar absolutamente. It could operate autonomously without any reference to God. Y podía funcionar autónomamente sin ninguna referencia a Dios. There was a high trust in what human reason could do. Había una confianza muy grande en lo que la razón humana podía hacer por sí sola. In more recent years, En años más recientes, there's been a turn towards what we call postmodernism. hemos llegado a lo que se llama posmodernidad. And now there is skepticism about that, Y ahora lo que prevalece es el escepticismo respecto a la verdad. about human reasoning powers, Si la capacidad humana de razonar realmente es tan buena, and about truth itself. y en cuanto a la verdad misma. These are some of the trends that have been going on at the high level intellectually. Esas son algunas de las tendencias que se dan a nivel intelectual And they've filtered down into other areas of academic life. y se van filtrando en otras áreas de la vida académica, One would be science. lo que llamamos ciencia. And the activity of science is a good thing, Y la actividad científica es una cosa buena, as indeed in itself the activity of philosophy can be a very good thing. así como la filosofía en sí puede ser una cosa muy buena. These are features of the human world and the natural world, Son partes de la vida humana y de la vida natural which God has made. que Dios ha hecho. But the problem is that they've been given too important a place. Pero se les ha dado un lugar demasiado importante. And there is this assumption that they can function autonomously without God. Y está la presuposición de que pueden funcionar autónomamente sin referencia a Dios. And so people put all their trust in science. Y la gente pone toda su fe en la ciencia. And they think that science can give an explanation for everything. Y que la ciencia, creen que la ciencia puede dar una explicación para todo. And this is the world we have to live in if we're doing outreach to students. Ahora, este es el mundo en que vivimos cuando nosotros hacemos evangelización, cuando tratamos de conectar con estudiantes universitarios. We see the same thing in the other areas of academic life. Vemos lo mismo en otras áreas de la vida académica, In history, en el campo de la historia. by which I mean the study of history, Y estoy hablando aquí del estudio de la historia, la investigación histórica. and people's perspectives on history. Y la perspectiva que la gente tiene de la historia. The whole areas of social science as well. Todo el campo de las ciencias sociales. And the development of technology and engineering. Y el campo de la tecnología, no debe decir teología, sino tecnología en el último punto. Now all these things can be good, wholesome human activities. Todo eso son actividades que pueden ser buenas y sanas. But when God is pushed out, Pero cuando se deja a Dios a un lado, they become idolatrous. llegan a ser idólatras. Because a human value, a human activity rather, is put at the center. Porque un valor, o mejor una actividad humana, se coloca en el centro. Let's turn to another area. Miremos otro aspecto, otra área. That is the area of culture, El aspecto de la cultura. by which I mean the arts, Estoy hablando de las artes, music and so la on. música, todo eso.
Now these things are affected by idolatry too. Estas cosas también se ven afectadas por la idolatría. They become idols in their own right. Pueden llegar a ser ídolos por sí sola, en sí mismo. So you have high culture, Uno tiene la cultura alta, the art galleries, las galerías de arte, the symphony concerts, los conciertos sinfónicos, the great novels. las grandes novelas y obras de la literatura. And these things become a kind of idol in people's lives. Y pueden llegar a ser un tipo de ídolo en la vida de la gente. Then there is the low culture as well, También está lo que se llama la baja cultura, or popular music. la música popular. And within both of these there are celebrities En cada uno de estos hay celebridades, who are often described as idols. e incluso se los llama ídolos muchas veces. The whole competition, American Idol, television. Ustedes conocen la competencia en televisión del American Idol, Latin American Idol, el ídolo. That's an American Idol. Okay, you have it too. And that within this we see people and culture and music and all these things being given excessive significance and weight. Y en todas estas áreas vemos de que la gente, la música, recibe un lugar desproporcionado. And a part of that is this new necessity Y aparte de eso está esta nueva necesidad for constant entertainment. de entretenimiento constante. The multiple channels on the television. La cantidad de canales en la televisión, All the things we can do and watch on our phones. toda la cantidad de cosas que nosotros podemos ver, mirar en nuestros teléfonos, iPhones. And so often this is idolatrous because it is taking God out of the central place. Y es idolátrico porque está quitando a Dios del lugar central que debería ocupar. One particular area for this is the area of sport. Un área de esos es el deporte. And so much sport now is something that you watch rather than you do. Buena parte del deporte hoy en día es algo que uno observa, mira, en vez de hacerlo. We need more and more and more sporting entertainment. Necesitamos cada vez más entretenimiento deportivo. I've been to very, very poor rural villages in Africa. He estado en África, en pueblitos muy, muy pobres, Where people live on $1 a day. donde la gente tiene un ingreso de pronto de $1 al día. And then at the side of the road, Y al lado del camino you can see a little shack. hay una pequeña choza And then a sign outside the shack, y hay una señal, un aviso fuera de esta choza listing all the games in the English Premier League that evening. que anuncia todos los juegos que se están por dar en la Liga Británica del fútbol, With different prices to come and watch it. con la tarifa que tienen que pagar para poder verlo allí en esa choza. And we make sports players into celebrity idols. Y la gente que practica ese deporte, que está en los equipos de fútbol, los elevamos a celebridades, a ídolos. At least we do that in the UK. I don't know whether you do that here. Nosotros hacemos eso en Gran Bretaña, obviamente ustedes no hacen eso aquí. And sports teams become like tribal deities. Y los equipos deportivos se vuelven deidades tribales. So that people's emotional well-being Así que el bienestar emocional de la gente goes up and down like this, depending on how their team is doing. sube y baja de acuerdo a cómo va el equipo. Is this familiar? ¿Ustedes conocen esa realidad? No. And within this, there are values of physical strength and speed and skill. Y dentro de eso hay valores en cuanto a la fuerza física, en cuanto a velocidad, en cuanto a destreza. Now, to be active in sport is not necessarily a bad thing. It can be a very good thing. A uno practicar el deporte no es cosa mala, puede ser algo muy bueno. That it starts to be elevated to an ultimate thing, or put in the place of God. Pero cuando llega a ponerse en un lugar absoluto, cuando se lo coloca en el lugar de Dios, allí es donde surge el problema. This relates too to the whole area of physical appearance and body image. Y eso tiene que ver también con la apariencia personal, la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo. And this again is a very important area. Y es un área muy importante. And it's very important pastorally.
Y es muy importante pastoralmente. Every year in my church, Cada año en mi iglesia we will be counseling estamos haciendo consejería at least 2 people por lo menos 2 personas who have eating disorders. que tienen desorden en cuanto a su dieta, en cuanto a comer demasiado, comer demasiado poco. It is epidemic in the United Kingdom. Es algo epidémico en el Reino Unido, en Gran Bretaña. And much of that is because of what's happening in the culture, Y buena parte de eso es por lo que está pasando en la cultura. with the whole area of appearance and body image. Todo el asunto de la apariencia, la imagen del cuerpo. Now, it's all right to make yourself look nice and to not want to be scruffy. Ahora está muy bien que uno quiera estar bien presentado y no verse descuidado. But for so many people, this goes far beyond that. Pero para muchas personas la cosa va mucho más lejos. And there are idolatrous values and definitions of what it means to be successful. Y hay valores que son idolátricas de qué significa tener éxito. Which are all tied up with the clothes that we wear, Que tiene que ver con la ropa que vestimos, the shape of our bodies, la forma del cuerpo, the muscles that you have or you don't, la cantidad de músculo que uno tiene o que no tiene. and it is all a pattern of cultural idolatry. Y todo eso es un marco de cultura idolátrica, de idolatría cultural. I'll come back, I think, on Friday to speak more about how the gospel encounters that. El viernes vamos a hablar más sobre cómo es que el Evangelio confronta esas cosas. Now I want to take a different angle. Ahora quisiera mirar otro ángulo. Idolatry in technology and in management. La idolatría en la tecnología y en la administración de empresa. Now once again, these are good things. Ahora otra vez, esas son cosas buenas, positivas. To develop technology is something that God has given us. La capacidad de desarrollar tecnología es algo dado por Dios. We have the capacity in the human brain, Tenemos la capacidad en el cerebro humano and there are materials and minerals and things that we can develop to produce technology. y están los materiales, los minerales que nosotros podemos usar para desarrollar tecnología. But it has become detached from God. Pero todo eso se hace aparte de Dios. It's become a value in its own right. Ha llegado a ser un valor en sí mismo. So one particular example of this Un ejemplo de eso is the whole area of biotechnology, es el área de la biotecnología, where the doctors and researchers donde los investigadores y los médicos have got more and more clever with what they can do with the human body. llegan a ser cada vez más capaces en cuanto a qué es lo que logran hacer con el cuerpo humano And with human cells and embryos. y con las células y con los embriones humanos. And so often the argument is like this. Y muchas veces el argumento es esto: We can do this, podemos hacer esto, therefore it must be right. así que debe estar bien hacerlo. And it's become entirely detached from God and other moral values. Y queda completamente un lado Dios y cualquier otro valor moral en el argumento. It's been driven by the technology. El impulso detrás de todo es la capacidad tecnológica, sencillamente. With that is the whole area of management. Y juntamente con eso está todo el área de la administración y administración de empresas. Now, what I mean by this is the human ability to plan. Y estoy hablando con eso de la habilidad humana de planear And to organize, y organizar and to problem solve. y resolver problemas. Now those are God-given Y abilities. esas son habilidades que Dios nos ha dado. I think of one of my elders on my eldership, Estoy pensando en uno de los ancianos de mi iglesia. who has a mind like a razor. Él tiene un cerebro muy bien afilado. And often there is a problem. Muchas veces cuando hay un problema, I don't know how to solve it. yo no tengo la menor idea de cómo resolverlo. I don't even know how to understand it. Ni siquiera tengo idea de cómo concebir el problema. So in the middle of my elders meeting, Así que en medio de mi reunión con los ancianos, I'll say, Graham, yo le digo a él: Graham,
I don't understand. You explain it. Yo no entiendo el problema, explícalo tú. And he will go, well, it's like this and it's like this. Y él sencillamente empieza, bueno, es así, es asá, etc. And we almost always find our way through. Y por lo general, así sí logramos encontrar la solución. It's the God-given ability. Es una habilidad que Dios ha dado. I'm very grateful for him. Y estoy muy agradecido por tenerlo ahí. But the problem is that in the wider culture, Pero el problema es que en la cultura más amplia, people think they can solve any problem without asking God's help. la gente piensa que puede resolver cualquier problema sin ninguna ayuda de Dios. There is an idol of managerial ability. Está el ídolo de la capacidad managerial, ¿cómo se diría eso? Administrativa, pero de planear, de organizar, de resolver problemas. Sí. Rather difficult words. But these things combine together. A trust in human technological advance and human managerial ability. Esas dos cosas se van combinando. Una confianza en el avance tecnológico y una confianza en la habilidad administrativa del ser humano. We think we can solve it. We think we can solve Y it. nosotros pensamos que podemos resolver todo. We see this in regard to the environment. Lo vemos en el tema del ambiente And with the whole problem of global warming, y todo el problema del calentamiento global, which does seem to be a very real problem. que es un problema muy real. But people are putting all their faith in the technology and the management of it. Pero la gente pone toda su confianza en la solución tecnológica y administrativa humana. And it's just becoming idolatrous in my view. Y desde mi punto de vista está llegando a ser otra forma de idolatría. Now I want to look at things from another perspective, Quiero mirar el asunto desde otra perspectiva. and that is ideology. Y ese es el tema de la ideología. The words, both in English and Spanish, are quite similar. Las palabras son iguales prácticamente en inglés y en español. And I don't think there's any linguistic root to that. Y creo que no es por la raíz lingüística que eso se da esa semejanza, But actually it is quite convenient. pero es muy conveniente. Ideology Ideología is getting an idea and seeing the world that way. la ideología es coger una idea y ahora mirar todo el mundo a partir de esa idea. And seeing this idea as the way of changing the world, or the way the world should be. Y también usar esa idea para cambiar la realidad y para decidir cómo debe ser el mundo. So it's a human mental construction, Así que es un constructo mental humano, a human creation. es una creación humana. And here I have listed 7 or 8, whatever it is, different ways, different kinds of ideology. Y aquí tenemos una lista de unas 9 ideologías distintas. Some of them are similar to each other. Algunos se parecen mucho entre sí, Some of them are very much against each other. otros son muy antagónicos. But in their different ways, each of these is an ideology. Pero en su forma diferente, cada uno de estos es una ideología. It is a way of understanding the world Es una forma de entender la realidad with a normative sense of what the world should be instead and how to get there. entender la realidad con un sentido normativo de cómo debe ser el mundo, la realidad, y cómo hemos de llegar a eso. Now, I'm not going to start analyzing and evaluating these different ideologies. Ahora no tenemos tiempo para nosotros analizar y evaluar cada una de esas ideologías. I'm not going to allow you to find out whether I prefer Marxism or capitalism. Y ustedes no van a descubrir si yo prefiero marxismo o capitalismo. I'm not going to reveal what I think about neoconservatism. Ni voy a decirles qué pienso yo sobre el neoconservadurismo. You will not discover whether I have a secret ideology of revolution. Ustedes no van a descubrir si yo tengo una ideología secreta de revolución. I want to make a different point. Quiero enfatizar algo distinto. That these different ideologies are out there. Que estas diferentes ideologías están allí, existen, And each of them has idolatrous elements to it. y cada una de esas ideologías contiene elementos idólatras, Even including something like democracy.
aún algo tan sencillo como la democracia, which many people might think was a good thing. que muchos de nosotros pensamos que es una cosa buena. We'll think a little bit about that in a moment. Y vamos a profundizar un poco sobre eso más adelante. Here are some other ideologies. Aquí hay otras ideologías. The first is an ideology of progress. La ideología del progreso, en primer lugar. And this relates to a way of understanding human history. Y el progreso tiene que ver con una forma de mirar la historia humana. And it arises out of probably two things. Y surge probablemente de dos raíces. The Enlightenment and the belief in human reason. Por un lado, la ilustración y la fe en la razón humana. And also the development of science and technology. Y por otro lado, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Arguably, actually, we could add a third one in. Y se podría argumentar que deba incluirse otro elemento. The development of democratic political systems. El desarrollo de sistemas democráticos políticos. Now all these things have been joined together. Estas cosas se han unido in people's minds en la mente de las personas to give a sense that history has been making progress towards where we are now. y da como resultado la convicción de que en la historia hay un progreso que nos ha llevado al punto en que estamos ahora. That it's all been leading up to where we are. Que todo realmente llega al punto culminante donde estamos nosotros. We're better than what went before. Que nosotros estamos en un mejor punto que todos los que vivieron antes de nosotros. Like a child growing up, and it's taller. The 18-year-old boy is much taller than the 3-year-old boy. Como el niño que crece, que llega a ser adolescente y el que tiene 18 años es mucho más grande y más capaz que el de 4 años. And there is this ideology that is what has been happening. There's been progress. Y existe esa ideología de que eso es lo que está pasando, el progreso. Now there have been significant gains in all sorts of ways in that. Ahora nosotros podemos notar de que ha habido mejoras importantes en la historia. Just try being ill 200 years ago. Comparen cómo es enfermarse hoy a cómo era enfermarse hace 200 años. Just one example of how God's grace has worked through this. Solamente un ejemplo de cómo la gracia de Dios nos ha permitido crecer. But the overall ideology of it is deeply idolatrous. Pero la ideología como tal es profundamente idólatra. And it includes a sense that we've moved beyond Christianity. We've left behind religion. Porque esa ideología también incluye la idea de que nosotros ya hemos superado la religión, hemos superado la fe cristiana, ya no la necesitamos más. There has been this progressive development. Que ha habido este desarrollo progresivo. And we've said goodbye to poor old Christianity. Y nosotros ya le dijimos adiós al pobre cristianismo viejo. And so it is the most monstrous idol against God. Llega a ser de hecho un ídolo monstruoso opuesto a Dios. Some of the other parts of that are these things. Otros elementos son estos. Tolerance. La tolerancia. Now, to be tolerant of someone else should be a good thing. Ahora la tolerancia, tolerar a otra persona debe ser una cosa buena. But as part of an ideology of progress, pero como parte de una ideología del progreso, tolerance has got distorted. La tolerancia se ha ido distorsionando. And has actually become extremely intolerant. Y de hecho la tolerancia se ha vuelto intolerante. So recently on the streets of a town in Scotland, así que recientemente en las calles de una ciudad de Escocia, a member of a church, a street preacher, un miembro de una iglesia cristiana que predicaba en las calles, stood up, se levantó in a crowd, dentro de una multitud, and he read out the verses from Leviticus, y empezó a leer los versículos de Levítico about God's rules for sexual morality. En cuanto a las reglas de Dios en Levítico para la moralidad sexual. I have to say it was a bit of a provocative thing to do. Ahora se reconoce de que obviamente era un asunto bastante provocador hacer eso. But he felt he should do it. Pero él sintió de que debía hacerlo. Someone called the police. Alguien llamó a la policía. And he was warned that he might be committing a hate crime. Y se le advirtió de que él podría estar cometiendo un crimen de odio.
Because in the redefinition of tolerance, Porque en la redefinición de la tolerancia, everyone has the right not to be offended. todo el mundo tiene el derecho de no dejarse ofender, no estar ofendido. Another example would be secularization, Otro ejemplo que está en la lista es la secularización, which is pushing God further and further out to the margins of society. que es marginar a Dios y eliminarlo cada vez más de la sociedad. Now you have your own situation here with the constitutional changes in 1991, I think. Ustedes aquí han visto parte de eso en los cambios en la nueva Constitución del 91 And the position of the Roman Catholic Church. y los cambios en la posición de la Iglesia Católica. And I understand it's complicated. Y entiendo que la situación aquí es bastante complicada en este respecto. But the general process of secularization Pero el proceso general de la secularización is about saying you can't bring biblical values into national discourse. tiene como implicación de que uno no puede introducir temas de Dios, de la religión, en el discurso público. And that means what you're left with Y eso implica que lo único que le queda a uno for defining what's right and wrong por definir qué es bueno, qué es malo, is the fourth item on the list, es el punto 4 de la lista, human rights. los derechos humanos. Human rights defined without any reference to God. Derechos humanos que se definen sin ninguna referencia a Dios. Now I hope what you can see is this pattern that human society is trying to order itself and define itself without God at the center. Ahora espero que ustedes puedan ver cuál es la idea que va surgiendo, de que es el intento de la sociedad humana de definirse a sí misma sin ninguna referencia a Dios, dejando a Dios fuera del centro. Let's think about how that works a little bit more in national life. Pensemos un poco más de cómo esto se expresa en la vida nacional. One of the big idols in any life and in any human society Uno de los aspectos importantes de cualquier comunidad humana is the idol of power. es el ídolo del poder. And more, power is just seen as something to be exercised in its own right. Y cada vez más se mira el poder como algo que se ejerce con su propia base. People just want to be in a position of power. Lo que le importa a la gente es tener una posición de poder. But there is a discourse surrounding power and positions of political power. Pero hay un discurso alrededor de este tema del poder y poder político. And different values are cited as significant. Y hay diferentes valores a los que se recurre. Security, La seguridad, prosperity, prosperidad, freedom, libertad and national pride. y el orgullo nacional. Now remember, we need to see what is good in all of these things. Ahora no, debemos ver qué hay de bueno en cada una de esas cosas. Biblically speaking, we want to be able to live secure lives, and it's right for government to provide that. Hablando con bases bíblicas, nosotros quisiéramos llevar una vida segura y es correcto de que un gobierno se preocupe por la seguridad. And to possess enough wealth is much better than being poor. Y definitivamente es mejor tener suficientes bienes para vivir bien que estar pobre. The Bible is very big on freedom rather than slavery. Y es muy cierto de que la Biblia es muy fuerte en el tema de la libertad en oposición a la esclavitud. And I think you could make a case for a certain kind of cultural pride of enjoying who we are as a society. Y creo que es justo de que uno se siente orgulloso, se siente bien de quién uno es como parte de una sociedad. But what typically happens is that these things are given too much significance. Pero lo que ocurre es que a estas cosas se les da demasiado peso And they become idolatrous. y llegan a ser idólatras. So, for example, a government will run for re-election. Así que, por ejemplo, un gobierno busca reelegirse And the basic message is, we can make you richer. y el mensaje básico con que buscan la reelección es nosotros podemos hacer que sean más ricos.
That's basically what's happening in the United Kingdom right now. Está pasando en las elecciones en el Reino Unido en este momento. We have an election in, I think, 5 or 6 weeks' time. Tenemos una elección en unas 5 semanas. And the biggest party, the Conservatives. El partido más grande son los conservadores. Basically, you can boil down what they're saying. Y usted puede resumir el mensaje de ellos just to that. A eso. You can trust us to make you a bit richer, and you can't trust them. Confíen en nosotros y les haremos más ricos, pero no confíen en ellos. And just in that short distilled summary, you can see the idolatry of the culture. Y en ese breve resumen pueden ver la idolatría de la cultura. And as Christians, we need to be able to stand back, analyze, and critique it. Y como cristianos debemos tener la capacidad de tomar distancia, analizarlo, evaluarlo, criticarlo. Let's look at it from a different point of view. Miremoslo desde otro ángulo. Because legitimately there are competing political philosophies in most societies, most democratic societies. Es perfectamente legítimo de que en la mayoría de las sociedades democráticas existen diferentes filosofías políticas que compitan entre sí. And this is connected with the exercise of power and who exercises power. Y eso tiene que ver con la pregunta de quién ejerce el poder. And there's a risk of a gross oversimplification. Y aquí aún corriendo el riesgo de simplificación. But having said that, pero aún habiendo dicho eso, we could say that there's one political philosophy. Uno puede decir que existe una filosofía política which tends to emphasize individual freedom. Que por lo general enfatiza la libertad individual. A minimal government. Un gobierno mínimo que no se meta demasiado en la vida de los ciudadanos. Even if that leads to inequality. Aun si eso implica que habrá desigualdad entre los ciudadanos. And then another kind of political philosophy. Y existe otro tipo de filosofía política which tends to emphasize regulation and laws and government control. Que enfatiza leyes, regulación y el control gubernamental. And collectivism. El colectivismo. And there is there a loss of individual freedom. A loss of individual freedom. In that there is a loss of individual freedom. Y puede haber dentro de eso bastante libertad individual. Now you can make a good argument on biblical grounds for both of those things. La verdad es que cualquier de estas dos perspectivas puede encontrar bases bíblicas. And I can imagine Christians in those different groups, in both of those different groups, because they would understand the Bible slightly differently. Y puede haber cristianos que se identifiquen con cada una de estas opciones porque leen la Biblia en forma ligeramente diferente. But my point is that both of those things can become idolatrous. Pero lo que quiero enfatizar es que cualquier de estas dos perspectivas puede llegar a ser idólatras. Human freedom becomes an idol for many, many people on the right wing. La libertad humana puede llegar a ser un ídolo y llega a serlo para muchos que están por el lado derechista. They see government as the problem and they see human individual freedom as the solution. Ellos ven el gobierno como el problema y la libertad individual como la solución. That human beings can't get themselves out of all the problems that they're in. Pero los seres humanos no logran resolver sus problemas y salir de la miseria en que se encuentran. They're putting their trust in the wrong place. Y están poniendo su confianza en el lugar equivocado. On the other hand, there is a danger in, many people think that government is the solution. Mientras que por el otro lado hay quienes piensan que el gobierno es la solución. And powerful people within government. Y tener gente con mucho poder en el gobierno. And so election campaigns are run on the idea of a powerful person, a powerful personality. Y las elecciones giran alrededor de una personalidad muy fuerte. Who then becomes an idol. Quien llega a ser un ídolo. Here is another area within a national life. Aquí hay otro aspecto de la vida nacional. And it's the whole area of different races. Y es el aspecto de las diferentes razas. People who have different ethnic backgrounds. Gente con origen étnico distinto. It is one of the most
basic areas of human conflict. Es una de las áreas más fundamentales del conflicto humano. We tend to fear the stranger. Nuestra tendencia es desconfiar y temer al extraño. And we fear the people who are not like us, Y tememos a quienes no son como nosotros, from a different ethnicity. de otra etnicidad. Now, this is a deeply idolatrous thing, Ahora, esta es una cosa profundamente idólatra. because what is happening is that we are putting our trust in being a certain kind of ethnicity. Porque estamos colocando nuestra fe, nuestra confianza en tener determinada etnicidad. And it was revealed most monstrously in the racism in South Africa. Y se reveló en el pasado en la forma más monstruosa en el racismo de Sudáfrica, With apartheid. con el sistema de apartheid, la discriminación. And in Nazi Germany as well, with the Holocaust. Se vio en la Alemania nazi con el holocausto y el exterminio de los judíos. But these things also happen in many societies. Pero esas cosas ocurren en muchas sociedades. And there will always be groups and politicians who will exploit it. Y habrá siempre grupos y políticos que buscan explotar esa realidad, sacar provecho. That relates to the whole area of family. Y tiene que ver también con todo el tema de la familia. And once again, we see an idol that is very common. Y vemos otra vez un ídolo bastante común. To make your family your idol is something many people do without being aware of. Convertir a tu familia en un ídolo es algo que hace mucha gente sin darse cuenta. And we look to our family as a source of ultimate value and significance. Y miramos la familia como una fuente última de significado, de importancia. One example is making children into little idols. Y es muy fácil convertir a nuestros hijos en pequeños ídolos. I've no idea whether that happens in Colombian society, No tengo ni idea si eso pasa en nuestra cultura, but I do know parents who invest all their hopes in their children. pero yo conozco a padres que invierten todas sus esperanzas en sus hijos. They find their identity in their children. Encuentran su identidad en esos hijos. Their happiness is tied directly to their children. Su felicidad está conectada directamente a lo que pasa a esos hijos. And they make their children into little gods. Han convertido a sus hijos en pequeños dioses. And the result of idolizing family life Y el resultado de idolatrar la vida de la familia is that we become very enclosed. es que nos volvemos introvertidos, encerrados And selfish. y egoístas. And there is much injustice which we allow to happen. We're not bothered about it. Y hay mucha injusticia que pasa ahí afuera y que no nos preocupa, As long as our little family is all right. contando de que nuestra familia esté bien. Now we will finish in 5 or 10 minutes, but there is one last area I want to get onto. Terminamos en 5 o 10 minutos, pero hay un área más que quiero tocar. And that's to return to the whole area of religious idolatry. Y es volver al tema de la idolatría religiosa, Because this is a feature of contemporary society too. porque también es una característica de la sociedad contemporánea. We've already thought about physical religious idols. Ya hemos hablado de ídolos físicos religiosos, But we need to realize that there are metaphorical idols within all religions as well. pero tenemos que darnos cuenta de que también hay ídolos metafóricos en cada religión. And the Bible's analysis of idolatry Y el análisis bíblico de la idolatría means that we have a very negative picture for non-Christian religions. significa que tenemos una imagen muy negativa de las religiones no cristianas. Now there may be exceptions to this. Puede haber excepciones. There may be someone who is God-fearing within a particular religion. Reconocemos que puede haber alguien que realmente teme a Dios dentro de una religión. A Muslim person who's had a dream of Christ and can respond. Una persona musulmana que tuvo una visión, un sueño de Cristo y no sabe cómo responder a eso. But the overall biblical perspective on non-Christian religions Pero la perspectiva bíblica en general en cuanto a las religiones no cristianas is negative, es negativa. and they are in need of Christ. Ellos necesitan a Cristo. There is this verse in Deuteronomy 32.
Está este versículo en Deuteronomio 32. Their rock is not as our rock. La roca de ellos no es como la roca nuestra. They're focused on something different from the true and living God. Se enfocan en algo distinto al Dios verdadero y viviente. One of my friends is a theologian called Dan Strange. Uno de mis amigos es un teólogo con el nombre Dan Strange. In a big book about idolatry and non-Christian religions, En un libro grueso sobre la idolatría y religiones no cristianas, he has summed up the Bible's perspective like this. él resume la perspectiva bíblica en esta forma. La idolatría religiosa, desde el punto de vista bíblico, las religiones no cristianas son respuestas humanas colectivas, idólatras, dinámicas y diversas, a la revelación divina, detrás de las cuales hay fuerzas demoníacas engañadoras. Now that is quite a negative statement, Ahora, esa es una afirmación bastante negativa, but I think he has got it right. pero creo que está en lo correcto. That is the Bible's outlook on non-Christian religion. Así es que la Biblia mira las religiones no cristianas. And whether it includes statues like Hinduism, Si es que incluye imágenes como el hinduismo, estatuillas, or whether they hate statues o like si es que esa religión rechaza las imágenes. in Islam, Por ejemplo, en el Islam, it is still idolatrous, sigue siendo idólatra and they need Christ. y necesitan a Cristo. But we also see metaphorical idols in Christianity. Pero la verdad es que nosotros también vemos ídolos metafóricos dentro del cristianismo. Not simply statues of the Virgin Mary or whatever it may be, No estoy hablando sencillamente de estatuas de la Virgen o algo así, but we see metaphorical idols. sino estoy hablando de los ídolos metafóricos. It's very interesting drawing on some of the non-Christian critics of Christianity. Es interesante mirar lo que dicen algunos de los críticos del cristianismo. Here is one person, I bet you didn't think I would quote him. Seguramente no pensaban que iba a citarles a Marx. Karl Marx, he famously described religion, and he meant Christianity, Marx describe la religión, y de hecho está pensando en la fe cristiana, as the opium of the people, como el opio del pueblo, something which was there to distract them from issues of injustice. porque tiene una función de distraer a la gente para que no vea la injusticia. Actually, the word we have is sedate, Es un sedante, like in the way that heroin sedates someone. en la forma como una droga fuerte, la heroína, deja a una persona sedada. And I think what we have to say is that that can happen. Y tenemos que decir que esto a veces pasa. And we turn to that well-known Marxist writer, the prophet Isaiah. Y nosotros pasamos a ese escritor marxista bien conocido, Isaías. And this sermon, this Marxist sermon that Isaiah gave, Y este sermón marxista que dio Isaías. Está allí Isaías capítulo 1, desde el versículo 11 hasta 13. No. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, de la grasa de animales encortados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. De una nueva día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no les escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. See, Isaiah got there centuries before Marx. Ustedes pueden ver que Isaías llegó a ese punto por siglos antes de Marcos. There is a way of being a Christian
a una forma de llegar a ser cristiano, de ser cristiano, in which we forget issues of injustice and righteousness in society, donde nosotros nos olvidamos temas de injusticia dentro de la sociedad. and we go through patterns of worship Y nosotros sencillamente pasamos por las modalidades del culto, de la adoración, which are as revolting to God as idolatry. que pueden resultar tan repugnantes a Dios como la idolatría. Here's another critic, Sigmund Freud, Aquí hay otro crítico de la fe cristiana, Sigmund Freud. and he, among many things, Freud says that the Christian conception of God is a kind of wish fulfillment. Una de las cosas que dice Freud es que el concepto de cristiano, de Dios, es un tipo de cumplimiento, de realización de deseo. That we've created the kind of God we want, Hemos creado el tipo de Dios que queremos and we worship Him. y lo adoramos. Now I think that's precisely what John is saying or warning against in 1 John 5. Yo creo que eso es lo mismo contra que está hablando Juan en 1 de Juan capítulo 5. Because so much of 1 John is about having a right view of Jesus Christ. Porque esa primera carta de Juan trata de tener un concepto correcto de Jesucristo. And saying, don't just make your own version of Jesus. Y está diciendo Juan, por favor, no sencillamente hagan su propia versión de Jesús. Stick with the biblical one. Por favor, que se queden apegados al Jesús bíblico. And all over the church, at least in my country, Y en todas las iglesias, por lo menos en mi país, people are creating a Freudian God of their own wish fulfillment. la gente se va creando un Dios al tipo de Freud que sencillamente está allí para cumplir sus deseos. They are saying, what kind of God do I want? Se están preguntando, ¿qué tipo de Dios quiero yo? That's the kind of God I'm going to have. Ese es el tipo de Dios que voy a tener. And in doing so, they're picking up their Bibles Ellos cogen la Biblia and they're ripping out whole pages. y quitan buena parte de esa Biblia, lo sacan de ahí. We don't want a God who sends people to hell. No queremos un Dios que envía gente al infierno, So we won't have one. así que eliminamos esa parte. We don't want a Jesus Christ as the only way to God. No queremos un Jesús que dice que es el único camino para llegar a Dios, So we won't have one. así que eliminamos eso. We don't want a God whose sexual morality is defined in the first century. No queremos un Dios cuya moralidad sexual se definió en el primer siglo. We've had progress since then. Hemos progresado desde ese entonces. Who cares what the Apostle Paul thought? ¿Qué nos interesa qué pensaba el apóstol Pablo? We've come through these years of progress. Hemos visto todos esos años de progreso. We know better now. Sabemos mejor que Pablo. So we will have a God who believes something from what is in the Bible. Así que tendremos un Dios que representa una parte de lo que está en la Biblia. And I have to say they are making an idol. Y lo que ellos de hecho están haciendo es creando un ídolo. But the problem is we all do our own version of that. Pero la verdad es que todos hacemos eso en alguna forma. We filter out the things that God says that we don't want to have as our vision of God. Vamos eliminando cosas que la Biblia dice en cuanto a Dios, pero que nosotros no queremos tener en nuestro concepto de Dios. We filter out His holiness and we just emphasize His love. Eliminamos lo que dice sobre su santidad y nos quedamos con lo que dice sobre su amor. And we create a God who is there to serve us, not us to serve Him. Y creamos a un Dios que de hecho está ahí para servirnos a nosotros, no que nosotros estamos para servirlo a Él. Now I could give many other examples, but Muchos más ejemplos de eso. I'll leave that because our time is gone and you've earned a break. Pero voy a dejarlo por ahora porque se nos fue el tiempo y ustedes están listos para un descanso. So let's pray together. Así que oremos. Father, I want to thank you for these wonderful brothers and sisters. Padre, quiero darte gracias por estos maravillosos hermanos y hermanas. I thank you, Lord, that they want to put you at the center of their lives. Doy gracias, Señor, que ellos quieran colocarte a ti en el centro de su vida. And I pray for us all, Lord, that we may be able to do that. Y oro por todos nosotros que podamos hacer eso. That you'll help us to understand the time in which we live. Que tú nos ayudes a entender el tiempo en que vivimos. Help us, Lord, to critique it biblically. Ayúdanos, Señor, a criticarlo con base en la Biblia. To weep over it compassionately.
de lamentar lo que pasa en el mundo con compasión, to repent of the ways in which it has distorted our lives, arrepentirnos de las formas en que esas idolatrías han tergiversado nuestra vida. and by loving you more, Y por amarte más a ti, to demonstrate that there's something better. demostrar hacia el mundo alrededor que hay algo mejor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.